Queridos sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles todos, la liturgia de la palabra de estos días, inmediatamente siguientes al miércoles de ceniza, con el cual se inicia la Cuaresma, subrayan la dimensión espiritual del ayuno del alma, esto es, de la conversión interior y de la disponibilidad a compartir nuestros bienes con los hermanos necesitados. Se trata de ejercitarnos en la apertura del corazón a Dios en la oración y al prójimo en la caridad. El Evangelio que hemos escuchado hoy narra el primer encuentro del apóstol Mateo con Jesús. Se trata de la historia de su vocación personal como nos la presenta el evangelista Lucas. Nadie hubiera podido pensar que Mateo podía ser llamado por Jesús a seguirlo como discípulo. Nadie parecía más lejano de las palabras y los gestos de Jesús que este cobrador de impuestos, al servicio del imperio romano que gobernaba por la fuerza al pueblo judío. El ámbito del encuentro con Jesús fue, sin embargo, precisamente su oficio detestado, su modo de vida reprobable, sus pecados. Ahí comenzó Jesús a llamarle. Mateo no fue llamado porque era bueno, sino porque fue objeto de la misericordia, de la bondad del Señor. Si diéramos una mirada sincera a nuestra propia historia espiritual, descubriríamos que así nos ha llamado también a nosotros, en medio de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestras miserias. Vocación y conversión aparecen unidas en este pasaje evangélico. De hecho, toda vocación es una llamada a la conversión, a reorientar toda nuestra vida. Jesús simultáneamente hace salir a Mateo de su vida pecadora y lo incorpora al colegio apostólico. En toda vocación hay dejar un modo de vida mundano, para usar una palabra que es cara al Papa Francisco. Dejar un modo de vida mundano para abrazar el seguimiento del Señor, que no es otra cosa el convertirse al Evangelio, seguir a Jesús. El joven rico no es capaz de seguir a Jesús, que lo llama con cariño, porque no está preparado
a dejarlo todo. Tiene apego a sus riquezas, a su modo de vivir mundano. En el caso de Mateo, en cambio, hay una disposición a dejar sus monedas, a levantarse y a seguir al Señor. Quien no es capaz de romper con apegos y esclavitudes interiores, no está preparado para reconocer la voz de Dios que lo llama. No es que Dios nos llame, es que nosotros no escuchamos. Pero es el mismo Jesús quien, al concederle a Mateo la gracia del perdón, la gracia de la conversión y la gracia de la vocación, como nos dice el Evangelio, cuando nos anuncia, lo miró con misericordia y lo eligió. Es el mismo Jesús quien lo hace capaz de levantarse y de seguirlo. Queridos sacerdotes, queridos consagrados, queridos laicos, pidamos la gracia de reafirmarnos en nuestra vocación, que no es algo totalmente distinto de la conversión, para que nuestro ministerio pastoral, nuestra consagración personal o nuestro testimonio de vida cristiana allí donde estemos sea verdaderamente eficaz. Nuestro estilo de vida debe ser evangélico. Debe manifestar un esfuerzo sincero por estar a la altura del Dios Santo que nos llama a estar con Él. Debe expresar una entrega generosa y sin vacilación alguna al servicio del Evangelio. Esa es nuestra recompensa. La primera lectura, tomada del libro de Isaías, nos ofrece una descripción de acciones típicas y propias de la conversión interior. Isaías nos habla en términos de obras y no en términos de meros afectos o deseos. Convertirse es siempre obrar de otro modo, cambiar el rumbo concreto de la vida para caminar con los ojos fijos en Jesús, para vivir un estilo de vida similar al de Jesús. Eso es seguirlo. Sin embargo, quisiera insistir hoy entre ustedes en otra dimensión de la conversión que solemos descuidar muy a menudo. Solo el corazón que se deja tocar por la misericordia de Dios puede responderle con prontitud, generosidad y alegría. El Evangelio subraya esta prontitud de la respuesta del apóstol. Se levantó y lo siguió. Tras el amor que lo transforma, Mateo asume inmediatamente la misión. Ya no es el mismo. Interiormente ha cambiado. El encuentro con Jesús
con su amor misericordioso, lo ha transformado. Atrás quedan el dinero y el banco de los impuestos. Antes, él esperaba sentado para recaudar. Ahora con Jesús se levanta para dar, para entregarse a los demás. Abandona efectivamente una fuente de ingresos segura, aunque a menudo injusta y deshonrosa. Abandona un oficio que lo ponía bajo la protección del poder de turno. Y eso solo lo pudo hacer porque se sintió íntimamente tocado por la mirada amorosa del Señor. También en nuestro caso, para esa prontitud, para estar constantemente en conversión a lo que Dios quiere cada día de nuestro ministerio sacerdotal, de nuestra consagración, de nuestra vida familiar y social, es necesario experimentar íntimamente la mirada misericordiosa de Jesús. No podemos ignorar que hay muchos cristianos, también ministros y consagrados, no muy convencidos del amor que Dios les tiene. Han olvidado el amor de la primera hora. O que han perdido la confianza en un Dios capaz de intervenir en sus vidas y en la historia de todos los días. Sí, creen que Dios es el Dios de la historia, pero parece que se ha olvidado de ellos. O que a pesar de las buenas intenciones, inmersos en el consumismo y el bienestar mundano, terminan dispersos espiritualmente, perdiendo el interés por experimentar concretamente el amor de Dios en la propia existencia. Tal vez nosotros mismos hemos pasado o pasamos por esta situación deplorable. No desesperemos. Esa sería la gran tentación. No desesperemos. Jesús sigue mirándonos hoy con misericordia y nos dice, como hemos escuchado en el Evangelio, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan. Nuestra fidelidad a Dios, más que sobre la perfección de nuestra vida, se funda sobre nuestra debilidad transformada por la misericordia del Señor. Nuestra debilidad es nuestro único derecho delante de Dios. Es lo único que atrae la misericordia de Dios. Deseo pues que, movidos como Mateo por una conversión sincera, podamos levantarnos y seguir a Jesús con fidelidad en nuestra propia misión. Sea alabado Jesucristo.